discontinuo. ¿Qué significa? Que en un primer instante, en el momento en el que está la llave cerrada, ¿qué hace la corriente? Circula por la bobina, comienza a almacenar energía. Y en el otro instante, cuando yo abro el circuito, la bobina tiene que devolverme esa energía. ¿Cuál es el problema? Que como yo les he dicho anteriormente, la carga, la resistencia que se está comiendo la corriente es tan grande que lo que hace es que rápidamente la energía se vaya. Es como que se absorbe toda la energía de la bobina. Y por ende, si nosotros hablamos de energía, hablamos de corriente. ¿Y qué le pasa a la corriente? ¡Pum! En picada. ¿Y qué es lo que vemos? Antes de que inicie el siguiente ciclo, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es la corriente de la bobina? Durante un tiempo, cero. Entonces, eso se conoce como análisis discontinuo y es como realmente funcionan las fuentes switching. Por sobre todo la flyback trabaja con este tipo de sistema. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora sí, comencemos el proceso de análisis. Como en el caso anterior, yo siempre debo partir de ¿dónde? De la definición de la tensión que hay en una bobina. Ustedes tienen que recordar que en realidad la tensión en la bobina no está definida por una variación, sino que está definida por una diferencia, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Pero para hacerlo más sencillo, ¿yo qué hago? Convierto esas derivadas en variaciones. Variaciones en la corriente y variaciones en el tiempo. ¿Sí? Arrancamos ¿desde dónde? Desde la tensión en la bobina. ¿Por qué yo arranco de la tensión en la bobina? Porque a mí lo más importante, lo que a mí me interesa, es la corriente que atraviesa la bobina, no la tensión que se desarrolla, porque yo la conozco. ¿Cómo que usted sabe cuánto vale la tensión en la bobina? ¿Qué diferencia de potencial se aplica en este extremo cuando el interruptor se cierra? El voltaje de entrada. ¿Y cuánto es el voltaje que se aplica desde el otro lado? El de salida. O sea que yo la tensión, si la conozco, y como puedo ver, aquí la expreso. Es entrada menos salida. Y eso es la tensión en la bobina. O sea que es un valor conocido, esto de aquí. Pero el que no conozco es la variación de la corriente. En este caso, yo digo, profesor, ¿por qué reemplaza la variación del tiempo por el tiempo de encendido, el teón? Si yo paso esto para acá, queda T por D es igual a teón. Este producto, eso no es el tiempo de encendido. ¿Sí, no es cierto? Entonces yo lo que hago es esta variación, la trabajo en el tiempo de encendido. Lo siguiente que hago es, reemplazo esto aquí y despejo la corriente. La bobina, el valor de autoinductancia está multiplicando, pasa dividiendo. Y la variación está dividiendo, pasa multiplicando, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. La variación de la corriente es igual a la diferencia de la tensión de entrada menos salida por el tiempo de encendido sobre la bobina. Hasta ahí no hay nada nuevo, se repite, es exactamente igual que en el caso anterior, que en el análisis continuo. ¿En dónde está el cambio? En el tiempo de apagado, en el TOFF. ¿Por qué está el problema ahí? Porque el TOFF se termina dividiendo en dos tiempos, uno aquí y otro acá, lo que aún perdura la corriente y cuando ya no hay corriente en la bobina. Entonces yo lo único que hago es, bueno, calculo aquí lo que el momento en el que aún hay corriente por la bobina. Entonces voy a expresar por segunda vez esta expresión, pero ahora la particularizo en qué instante, en el momento este, el momento en que está apagado. Y digo, ahora, en el momento en el que yo apago, ¿qué hace el interruptor? Se abre y entonces la tensión de la bobina se replica. Salida en la bobina. Entonces yo tengo tensión de salida es igual a la tensión de la bobina. ¿Ven? Salida, bobina. Sencillo. Ya no está la entrada, solamente es salida. Nada más. Y lo siguiente es, ¿y el tiempo? ¿Y el tiempo? Ahora el tiempo ya no es 1 menos D por el periodo, sino que es este instante de tiempo, que ya tiene un nuevo nombre, que es D1. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Entonces, ahí está.
ya no es el TO completo, sino que es un pedacito. ¿Qué pedacito? Cuando aún perdura o hay circulación por la bobina. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay problema? Entonces lo siguiente que yo hago, bueno, tengo la variación de la corriente cuando está apagado y cuando está encendido. Lo siguiente que yo hago es ver cuánto vale el valor medio de la corriente. Yo tengo un valor medio en este instante y tengo otro valor medio en este otro. Y la combinación de ambos valores me da lo que es la corriente de salida, la corriente media de salida. ¿Por qué me interesa saber la corriente media de salida? Porque yo lo voy a intentar relacionar con el valor de la resistencia de carga, con la resistencia que está aquí a la salida. Entonces yo lo que hago es simplemente, ¿cuánto vale el valor medio? Se relaciona con la variación de la corriente. Y los dos tiempos, tanto el on y un pedacito del off. ¿Ven? Da la suma. En estos dos instantes, yo que sé que hay circulación de corriente. Y es el promedio, por eso va el 2. Lo siguiente es, ¿terminó? No. Este valor de la variación de la corriente por la bobina yo la conozco y puede valer esto en el tiempo de encendido y esto en un pedacito del tiempo de apagado. Aquí y aquí. Es preciso, a mí me conviene reemplazarlo por el de salida. ¿Por qué me conviene reemplazarlo por el de salida? Porque me queda corriente de salida. Nosotros trabajamos con el convertidor continua tipo Buck. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo que hacía era reducir la tensión de entrada con respecto al ciclo de trabajo. ¿Se acuerdan eso, no es cierto? Fue la demostración de la clase pasada. Pero el análisis que hicimos fue continuo. ¿Eso qué significaba? Que la gráfica de la corriente en la bobina lo que hacía era subía durante el tiempo de encendido y después bajaba durante el tiempo de apagado. Pero en este preciso momento, en donde la corriente en la bobina llegaba a cero, automáticamente ¿qué hacía? Volvía a subir. ¿Qué podíamos nosotros analizar? Que constantemente por la bobina había circulando corriente en todo momento. ¿Estamos de acuerdo con eso? En los únicos puntos, cuando arranca y cuando finaliza la onda de corriente. En esos puntos únicamente se hacía cero, en ningún otro más. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Es más o menos continua. ¿Va? Análisis continuo. La realidad es que nosotros cuando nos encontremos con este switch en el mercado, ya